por el tiempo. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué Buenas tardes, tal? Qué profe. gusto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy viendo ya que se están integrando. Siempre hay que acostumbrarnos a tener nuestras reuniones puntuales, que eso realmente es muy importante.
¿Ya? Tenemos también algunos invitados del extranjero. No, yo sí voy a salir. Tenemos algunos invitados del extranjero. Perdón un momentito. Bien, como le decía, vamos a mantener el orden. Quisieran hacer alguna pregunta, pueden levantar su mano o hacer la pregunta a través del chat que también está activado. ¿Sí? Tenemos también a Iris Monterrosa. Iris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Iris, algunas palabras, por favor, porque no eres de acá de Perú. No, bueno, mi nombre es Iris, estoy ya casi por egresar de la licenciatura de psicología y bueno, para mí ha sido un gusto pues sí, por la invitación, ¿verdad? Estoy en el grupo de WhatsApp en Ajá. donde se obtienen libros y bueno, para mí es un honor, soy del Salvador. Muy bien, muchísimas gracias, Iris. Y justamente, como estaba mencionando Iris, pertenecemos a un grupo de WhatsApp a nivel latinoamericano, ¿no? Hay colegas de Chile, de Argentina, de Bolivia, y que siempre de una u otra manera nos estamos apoyando, ¿no? Y eso es muy bueno, sobre todo en el área de la psicología, para ver qué tan avanzados estamos en psicología dentro de toda Latinoamérica. Y eso, como le voy a repetir, es muy importante. Entonces, vamos a tener también el día de hoy a un invitado especial, muy, muy especial, un gran amigo, un gran colega, alguien que realmente aprendí mucho de él y que gracias a él también nació más esa pasión por las técnicas proyectivas, ¿no? Hemos hecho algunas investigaciones juntos, hemos trabajado juntos y justamente el tema del día de hoy es pues de que quisiera presentarle a nuestro gran amigo, autor de este test, que justamente como quien no quiere la cosa, también le pedí la autorización para poder dar a conocer, ¿no? Dar a conocer. Juan, adelante, por favor. Ya. Sí, Luis, gracias por la presentación. Bueno, un poco para hablarles un aspecto introductorio sobre el test de Rosal, ¿no? Porque ya Luis va a ampliar mucho más la información que se va a dar con respecto a la prueba, ¿no? En cuanto a algunos alcances generales, ¿no? La prueba fue publicado en el año 2016, ya tiene 4 añitos, se presentó en la Feria del Libro, recuerdo, pero la investigación arrancó en el 2014, ¿no? Crear una prueba proyectiva, chicos, es muy complicado, no es fácil, o sea, particularmente es un gran reto porque no hay casi nada de literatura escrita al respecto. Casi todos los libros de psicometría que ustedes revisan están más ligados al tema de redactar ítems, ¿no? Pero en un libro te enseña cómo crear una prueba proyectiva, en verdad es muy complicado, ¿no? Fue todo un reto buscar información sobre cómo se puede dar propiedades psicométricas a una prueba proyectiva, ¿no? El test del Rosal fue creado con una muestra de 500 estudiantes universitarios de administración. Para sacar la prueba se correlacionó, ¿no? Para tener una validez de criterio, se correlacionó la prueba con el test del 16PF5, el NeoPR, la persona bajo la lluvia, ¿no? Y también el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Con toda esta información es que fue elaborada la prueba, ¿no? Inicialmente la prueba arrancó con 66 rubros de calificación, era una prueba un poco más larga, pero hubieron indicadores que no soportaron la prueba estadística y solamente al final me quedé con 32, ¿no? 32 indicadores que sí tenían soporte estadístico y con eso es que se elaboró la versión final de la prueba, ¿no? Actualmente sé que la prueba se está aplicando en la parte clínica, porque saca indicadores clínicos, en la parte organizacional, que en verdad es mi campo, ¿no?
Mi campo es la parte organizacional y fue allí que nació. Y también sé que se está aplicando en la parte ocupacional porque evalúa el tema de estrés, recursos que emplea el candidato o el trabajador, ¿no? Sé que algunas clínicas ocupacionales lo aplican, ¿no? Un poco a modo de anécdota, cuando la Vallejo nos mandó a los docentes a pasar nuestro examen médico, fuimos a la clínica y me tomaron la prueba de Rosal, ¿no? Yo ya me la sabía de memoria, obviamente. Ya igual la hice por cumplir, ¿no? Pero yo decía, yo me la sé, ¿no? Pero, o sea, yo sé que la están aplicando ya en clínicas porque saca indicadores de tipo cuantitativo, ¿no? La prueba de por sí tiene baremos, así que eso enriquece mucho la prueba, ¿no? La prueba justamente se llama test porque tiene características psicométricas, si no, sería básicamente una técnica proyectiva, ¿no? Esa es la diferencia entre una técnica y un test proyectivo, ¿no? El árbol, por ejemplo, no debería ser el test del árbol, sino la técnica del árbol, porque básicamente tiene indicadores cualitativos, no tiene baremos, no he encontrado información de ese tipo, ¿no? Cuando una prueba proyectiva no tiene indicadores estadísticos, básicamente es una técnica de tipo cualitativo. Pero si la prueba ya tiene validez, confiabilidad, baremos, ha estandarizado el estímulo, incluso, por ejemplo, Rorschach, ya se eleva a la categoría de test proyectivo, ¿no? Y surgió un poquito por el tema de selección de personal. Yo ya tengo ya cerca de 20 años trabajando en el área de selección y capacitación, todo lo que es órgano, ¿no? Y fue allí que observé que aplicando la persona bajo la lluvia, a veces algunos candidatos lo hacían de manera mecánica. No es que la prueba en sí sea mala, pero se ha popularizado tanto que algunos candidatos lo hacían de memoria, o sea, como que ya en la cola misma para entrar a postular ya estaban diciendo que dibujen paraguas y ese tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que con Luis justo se hizo la investigación fue para averiguar si funcionaba en el contexto de Lima la prueba, ¿no? Porque recuerden que la prueba tuvo su origen en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la lluvia sí es un estresor, porque obviamente allí a nadie se le ocurriría en Estados Unidos salir sin paraguas. En Lima, bien raro que alguien camine bajo la lluvia, aunque en Lima ni siquiera es lluvia, es garúa, ¿no? Así que aquí los simbolismos no se conservarían, ¿no? O sea, lluvia estrés no es lo mismo acá en Lima, porque en Lima a algunas personas incluso la lluvia es un relajante, ¿no? Caminar bajo la lluvia a algunos les relaja. Entonces no es la simbología estática, ¿no? En todos los contextos. En Estados Unidos y en todos los lugares donde la lluvia es torrencial, perfecto, la lluvia es estrés. Pero en lugares... Tu audio, Juan. Tu audio, por favor, actívalo, Juan. Ya, ahora sí. Pero en lugares donde la lluvia es escasa como Lima, la lluvia no es un estresor, ¿no? Es más bien en ocasiones un elemento que relaja, ¿no? Aquí no le gusta caminar bajo la lluvia, ¿no? Lugares donde hay sequía, por ejemplo, la lluvia es una bendición más bien que aparezca, no es que sea un estresor. Por lo tanto, los contenidos simbólicos varían de lugar a lugar, ¿no? Eso fue lo que me empujó un poco a investigar qué otro estímulo podría ser un equivalente a la persona bajo la lluvia, ¿no? Para evaluar estrés, ¿no? Y así fue que, leyendo, me acuerdo el libro El darse cuenta de John Stevens, allí describen la técnica del dibujo de rosal, pero es una técnica terapéutica, ¿no? No es el dibujo, es la técnica de la fantasía de rosal, ¿no? Se le pide al paciente que empiece a fantasear que es un rosal y, en fin, el terapeuta lo conduce en esa fantasía para que descargue, ¿no? Pero me pareció un buen estímulo, ¿no? Y empecé a averiguar toda la información que había sobre pruebas de tipo vegetal, ¿no? Como el árbol, el test del hongo, y vi que justamente hablaba del test de rosal, ¿no? De la rosa, mejor dicho. Hablaba de la rosa como un estímulo muy poderoso para sacar información. Para sacar información, ¿no? Por eso es que justamente empecé a trabajar el tema, ¿no? El test de rosal. Después de 2 años de buscar información, aplicarlo, pedir ayuda a colegas, porque también aplicar es bien trabajoso, pruebas proyectivas, así que después de 2 años de trabajo salió la prueba, ¿no? Y es lo que Luis les va a exponer el día de hoy, ¿no? El test de Rosal. Eso es un poquito para meter en contexto de qué se trata esta prueba, ¿no? El test de Rosal.
Incluso he hablado con Silvia Querol, la creadora del test de la persona bajo la lluvia, ¿no? Y ella tuvo a bien hacer el prólogo del libro, ¿no? En la que recomendaba el uso de la prueba de Rosal, ¿no? Y sé que también se está aplicando en otros lugares, ¿no? Como complemento, ¿no? Como una prueba que apoya para realizar diagnósticos, ¿no? Sobre todo el tema de estrés y los recursos defensivos. No sé si eso no sé si tienen alguna consulta. En mi caso solamente voy a estar al inicio nada más porque tengo de qué estoy haciendo, como le dije a Luis, pero quería estar de todas maneras al inicio para escuchar alguna consulta si tienen alguna duda, ¿no? Si Inicial. tienen, si tienen alguna duda, por favor, ya le hemos robado un poquito de tiempo a Juan, ya sabemos de que él tiene muchas actividades también, y en función a ello, si tienen alguna pregunta para hacerle, por favor, él es el creador, esa era una sorpresa que ya había previamente querido darles a todos ustedes, y lo tenemos presente acá a Juan, ¿no? Como le voy a repetir, también somos de Villarreal ambos, y eso es algo que Ajá. nos enorgullece también, ¿no? Vecinos. Nos Ajá. enorgullece. Si tiene alguna consulta para hacerle, por favor. Si no, ya igual en la parte técnica, ya cuando Luis exponga, ya Luis obviamente va a responder todas las consultas, ¿no? Así es, Juan, así Un es. poquito. Bien, Juan, te agradezco tu participación el día de hoy, ¿no? Realmente le está dando realce a este webinar que estamos haciendo. Y sobre todo para dar a conocer más el tema del test de Rosal, debido a que es una prueba peruana, ¿no? Es un test peruano, es un test creado para nuestra realidad y que es obviamente de mucho beneficio para todos los profesionales del área y sobre todo también para los estudiantes. Como te había mencionado, gracias a, a la voluntad de los directivos de las universidades, donde yo está actualmente trabajando, se ha modificado las sesiones de aprendizaje donde se incluye ya el test de Rosal, dejando un tanto de lado también el test de la persona bajo la lluvia, ¿no? Porque es algo que va más a nuestra realidad. Listo, Luis. Entonces, por mi parte, te cedo el paso. Yo ya me voy conectando entonces a mi otro taller. Muchas gracias, Juan. Bendiciones. Nos estamos Listo, Luis. comunicando. Cuídense. Nos estamos viendo Chao. entonces. Nos vemos. Cuídense todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Le reiteramos los saludos a Juan. Y ya iniciamos entonces. Creo que no se lo esperaban encontrarlo a Juan, pero bueno, ya lo tuvimos acá, ya lo conocen. Es un profesional muy reconocido dentro de nuestra área. Muy bien, vamos a iniciar entonces lo que nos toca el día de hoy con el test de Rosal, ¿ya? Siempre es recomendable conocer la ficha técnica de todos los test para saber qué cosa es lo que nosotros de una u otra manera estamos estudiando. El nombre del test es el test de Rosal, el autor es Juan José Caneco Aguilar, su procedencia de Lima, Perú, tiene una duración aproximada de 15 minutos. Es un aproximado, puede ser menos, puede ser más. La aplicación en este caso también puede ser individual o colectiva y la finalidad es la evaluación de la personalidad, ¿ya? Es la evaluación de la personalidad. Si desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer, no interrumpen realmente, ¿sí? No interrumpen, la hacen directamente. Muy bien. ¿Por qué un rosal? ¿No? Ya Juan nos había explicado un poquito de por qué rosal. Nos dice que tanto Hammer como Koch trabajan mucho con el tema de que la planta, o sea, cualquier otro objeto o simbolismo que esté relacionado con temas de contenido vegetal, como lo menciona también Juan, son menos ansiógenos, ¿no? O sea, no generan tanta ansiedad en la persona y ello nos puede llevar ¿a qué? A que nosotros tengamos de una u otra manera, utilicemos mejor nuestras maniobras defensivas, ¿ya? Entonces, recuerda que Hammer, que habla de test no es del test de Rosal, sino de la técnica de Rosal, y Koch, que es el tema del árbol, entonces todo ello nos lleva a tener en conocimiento que todo lo que sea contenido vegetal, entonces van a generar menor ansiedad en el evaluar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ustedes saben que en todos los test proyectivos, nosotros tenemos simbolismos, ¿no? O sea, es una parte del instrumento que estamos utilizando para generar un simbolismo. En este caso, la flor
¿no? Estamos hablando de rosal, pero en sí es la flor, tiene que ver con los recursos sociales. El tallo, la fortaleza del yo, las ramas tienen que ver con el contacto social y las hojas con la vitalidad. Luego tenemos también que en el tema de las espinas tiene que ver con los recursos emocionales. Hay que tener en consideración acá en las espinas que muchas veces el evaluado dice, en su dibujo no se ven las espinas, ¿ya? En su dibujo no se ven las espinas, pero cuando se le hace la encuesta y le pregunta cuántas espinas tiene, ahí aparecen las espinas. Entonces en eso hay que tener ese detalle, ¿sí? La raíz tiene que ver con el impulso y el arraigo, y también por último el entorno, o sea, dónde está ese rosal, ¿no? O sea, es en el medio donde se está desenvolviendo. ¿Cuáles son los materiales básicos que debemos conocer también? Una hoja bond, un papel bond, tamaño A4. Lo que sí siempre se sugiere que sean, por favor, en óptimas condiciones, porque es muy posible que el hecho de que la hoja esté maltratada pueda generar una distorsión al momento de hacer la evaluación proyectiva. ¿Ya? Lápiz número 2 se recomienda, un borrador de goma de color blanco o cualquier borrador de goma que sea para lápiz, ¿sí? Y adicionalmente un tajador y una cartulina. ¿Por qué un tajador y una cartulina? El tajador es en caso de que el sujeto se sienta tensionado, presione mucho el lápiz y se le rompa la punta. En el caso de la cartulina es para verificar si efectivamente la presión al momento de hacer el dibujo sobrepasa la hoja. Y ahí nos estamos dando también que hay situaciones situaciones ansiógenas, ¿sí? La consigna. Si ustedes desean, por favor, tienen una hojita a la mano, una hoja bond a la mano, su lápiz a la mano, lo pueden hacer, cosa que al final de repente podemos hacer algunas preguntas y lo podemos proyectar, ¿ya? Disculpen un momentito, está haciendo bastante frío acá en Lima y estoy con esa gana de estornudar. Muy bien, consigna. Por favor, cierra los ojos e imagina que eres un rosal. Un rosal es una planta que produce rosas. Piensa cómo serías y dónde estarías. Después de un lapso de 10 segundos, se le pide que abra los ojos y que dibuje lo que imaginó. Listo. Una vez que haya hecho el dibujo a rosal, se le pide que señale con una flecha con cuál se identifica. Esto es en caso de que haya dibujado varios rosales. ¿Ya? En el caso que haya dibujado varios rosales, entonces se le solicita que con una flechita indique cuál es, ¿no? Y posteriormente, a reverso de la hoja, se le pide que haga una historia de rosal, ¿no? Se le dice, haz una historia de rosal. Ojo, hay personas que tienen una capacidad tremenda para crear historias y le escriben toda una hoja. Muchas veces no dicen nada, ¿sí? Muchas veces no dicen nada. Solamente estamos viendo de que tiene esa capacidad de creación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros le decimos que se identifique con el rosal, ese va a ser el rosal principal. ¿Listo? Ese va a ser el rosal en el cual nosotros vamos a tener que incidir en la evaluación. ¿Ya? Luego de que he hecho, este tema de lo que es el rosal, se le pide, se le hace una encuesta, ¿no? Esta encuesta le pedimos que describa rosal. Del mismo modo le pedimos que nos diga de qué color son las rosas, cuántas espinas tiene, dónde se encuentra el rosal y que lo describa también de manera ligera o breve, que describa el ambiente donde está el rosal, cuál es la estación del año en ese momento de rosal que ustedes han dibujado y qué sucede con el rosal cuando cambian las estaciones. ¿Ya? Esa es la encuesta. ¿Listo? Esa es la encuesta. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer a través del chat o levantan su manito para poder llevar en orden este webinar, ¿ya? Muy bien, pero ¿por qué la encuesta? ¿Por qué la encuesta? Ya lo hemos presentado a Juan Caneco el día de hoy. Juan es un tipo muy exquisito en la confección de sus pruebas, ¿no? O sea, él está en el mínimo detalle para que la prueba sea consolidada, sea fuerte,
y tenga la validez que corresponde, ¿no? A ver, acá está en el chat, parece que hay una pregunta. A ver, acá me están preguntando desde qué edad se puede aplicar. Si se evalúa personalidad, estamos hablando de adolescentes para arriba. ¿Ya? Recuerden que evalúa personalidad. Estamos viendo que el tema de la personalidad en los niños está en un proceso formativo todavía. Y en los adolescentes ya se está estableciendo la personalidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando Juan hace esta encuesta, la pregunta 1 tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Tiene que ver con un autoconcepto positivo. Por ejemplo, que te digan es un rosal bonito, ¿no? También puede haber un autoconcepto negativo, por ejemplo, que te diga es un rosal débil o una rosa débil. Y si solamente describe, ya está utilizando un mecanismo de defensa llamado racionalización. ¿Ya? En la segunda, tercera y cuarta pregunta, se interpreta con el dibujo. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar más adelante porque lo vamos a interpretar con el dibujo. Luego de ello, vamos a tener la pregunta final. La pregunta final tiene que ver mucho con la adaptación al cambio. ¿Sí? Tiene que ver con la adaptación al cambio. Por ejemplo, si es verano y si es primavera, quiere decir que el sujeto se está desarrollando en un entorno adecuado. Si es otoño o si es invierno, está en un entorno hostil. ¿Sí? Acá me están preguntando, dice, se les pide que dibujen un rosal, ¿verdad? Si en caso pregunta cómo es un rosal. Claro, es que en el momento que se le da la consigna, se le dice, imagínate que eres un rosal. ¿No? Imagínate en un rosal. Entonces, justamente es ahí donde se le está dando la indicación para que la persona se imagine, porque si nosotros le decimos, dibuja una rosa, ya estamos un tanto sesgando el objetivo de la prueba, ¿no? Porque van a haber personas que no van a dibujar rosas, van a dibujar claveles, van a dibujar margaritas, van a dibujar cualquier otro tipo de flor, ¿ya? Bien, lo que tenemos que ver también, como le estaba mencionando, es si el rosal mejora o se mantiene cuando cambian las estaciones. En este caso, si mejora o se mantiene, quiere decir que hay una adaptación adecuada al cambio. Y si el rosal se deteriora o se muere, quiere decir que el sujeto no es adaptable, ¿no? Margot nos pregunta si el color rosado determina alguna calificación. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora tenemos acá la calificación, la interpretación del test de Rosal. ¿Listo? Acá tenemos que ver, por ejemplo, ahí tenemos dos imágenes en la pantalla. El test de la persona bajo la lluvia, tenemos un paraguas bien sujetado, eso quiere decir que lo protege, tiene confianza en sí mismo, seguridad y defensas sanas. En el caso de que este mismo sujeto ha dibujado el test de Rosal, ese Rosal tiene 18 flores, lo cual quiere decir que es dependiente. Siente que no podrá enfrentarse solo a los estresores. Entonces, acá nos estamos dando cuenta que no existe congruencia alguna entre lo que muestran ambas figuras, siendo el mismo sujeto el evaluado. Y acá aprovecho también para que conozcamos algo. Se investigó la validez de criterio del test de la persona bajo la lluvia. Entonces, justamente como ya Juan lo había explicado al inicio, teníamos que ver la finalidad de que si podía ser utilizada en nuestro medio, ¿no? Entonces se hizo una correlación con el inventario de estrés académico, el CISCO, y se obtiene como resultados que no existe correlación entre ambos instrumentos. No existe, ¿no? Entonces, este test de la persona bajo la lluvia fue creado para el área clínica. En nuestro medio fue adoptado, ¿no? Fue adoptado por el área organizacional, pero no se verifica si efectivamente evalúa o no evalúa los síntomas del estrés. Recuerden ustedes que en el área organizacional tenemos que cumplir con un perfil ocupacional, ¿no? No tenemos nada que ver con el área clínica. Entonces, acá, dentro de los resultados también que se obtienen en esta evaluación, vamos a tener en consideración que se va a limitar, ¿no? Se va a limitar la evaluación mediante el test de la persona bajo la lluvia, ¿no? Entonces, quiere decir
que en lo relacionado a la eficacia del afrontamiento del estrés no existe correlación. No hay correlación. Entonces, con todo lo mencionado anteriormente, el test de la persona bajo la lluvia no resulta útil para realizar un proceso de evaluación en nuestro medio, ojo, en nuestro medio, en el Perú. ¿Listo? ¿Por qué? No hay correlación entre el estrés, defensas y afrontamiento de los evaluados. ¿Listo? Quien hizo esta investigación es quien le habla, Luis Guzmán Robles, con 2 colegas más, ¿no? Flor Ruiz y David Velarde en el año 2019, o sea, es reciente, el año pasado. Si desean buscar mayor información sobre los resultados de esta investigación, lo pueden encontrar ustedes en la página, en el link que se encuentra en la diapositiva, o en todo caso, se podrían comunicar conmigo y yo les puedo brindar la información adecuada. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Acá vamos a evaluar ya específicamente los recursos sociales, ¿no? Cuando hablamos de los recursos sociales, el autor propone esta evaluación a través de la cantidad de flores, ¿sí? En el caso de que el sujeto haya dibujado solamente pocas flores, o sea, de 0 a 3 flores, quiere decir que es una persona solitaria, es una persona que no busca ningún apoyo, una persona que le gusta trabajar sola, una persona que no confía en los demás. ¿Ya? De 0 a 3. Luego tenemos una cantidad de flores promedio, que en este caso estaríamos hablando de entre 4 a 12 flores, ¿no? Eso quiere decir que es una persona que busca apoyo, que es una persona que se puede relacionar bien con las demás y que confía, pues obviamente, en los demás y puede trabajar en equipo. ¿Qué es lo que pasa cuando el evaluado ya dibuja 13 flores a más? Ahí estamos hablando de que es una persona dependiente, es una persona que no puede enfrentarse solo a los estresores, es una persona que siempre va a estar buscando que alguien le esté solucionando los problemas o lo esté aconsejando permanentemente para hacer las cosas. ¿Ya? Ojo, acá hay algo que tenemos que tener en consideración, que es lo siguiente, es sumar la cantidad de flores rosal, ¿sí? Recuerden ustedes, si están viendo, hay una imagen donde hay pocas, hay una sola flor. Luego tenemos la segunda imagen que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores. Y bueno, y las otras no las contamos porque si no ahí nos quedamos todo este webinar. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Acá tenemos que ver también los recursos emocionales, ¿no? Estamos viendo acá los recursos emocionales y cuando vemos el tema de las emociones estamos viendo la cantidad de espinas. Como les había explicado en un primer momento, muchas veces ustedes van a ver que la flor o la rosa no tiene espinas. Pero al momento de hacerle la evaluación, les va a decir que sí tiene espinas. Y si le dice que sí tiene espinas, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Preguntarlas cuántas. ¿Cuántas espinas tiene? Si tiene espinas de 0 a 3, estamos diciendo que no tiene recursos necesarios para solucionar los problemas, ¿no? Quiere decir de que esta persona se encuentra actualmente en una situación estresante. ¿Ya? Recuerden también que todos los test tienen gran parte de evaluación en el aquí y en el ahora, ¿correcto? En lo que le está sucediendo en el momento, en la actualidad. Luego tenemos también, es un promedio que sí puede tener desde 4 a 19 espinas. Eso quiere decir de que esta persona utiliza la comunicación asertiva, ¿no? Es una persona que sí enfrenta los problemas de manera firme y decidida, ¿no? Con todos los recursos emocionales que pueda tener frente al estrés, ¿ya? Luego tenemos algo que es muy importante. Si tiene más de 20 espinas, de 20 a más, quiere decir que es una persona que emplea la agresividad para relacionarse con su medio. Es una persona que va a imponer su punto de vista. O sea, se tiene que hacer lo que él dice. Y de esa forma, esta persona lo que va a hacer, va a satisfacer sus propias necesidades, no las necesidades de los demás. ¿Ya? Adelante, Valencia. Adelante, Disculpe, Valencia. si las espinas que se tienen que contabilizar tienen que ser de las que ha elegido o tienen que ser del total, digamos, si son 3, de las 3, pero si digamos son 12 o algo,
de las que elige él, o cómo, de dónde se Ya. saca la contabilización? Ya, justamente es ahí donde íbamos a llegar, Valencia. Es importante tener en consideración que debemos sumar la cantidad de espinas del rosal principal. Por eso, si dibuja muchas rosas, le pedimos que se identifique con una de ellas. Entonces, la rosa con la cual se identifica es ese rosal principal. Y de rosal principal es la que se va a sumar las espinas. Solamente de rosal principal. ¿Ya? Solamente rosal principal. Gracias por la pregunta. ¿Seguimos? Digo, vayan preguntando, no hay ningún inconveniente. Estamos acá en un taller. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros le pedimos que haga una historia sobre el rosal, entonces vamos a tener en consideración lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tener que considerar, a ver, acá hay una manito levantada. Dime, por favor, adelante. Adelante, levantaba la mano. Profesor, ¿sí me escucha? Sí, Edith, dime, te escuchamos. Profesor, sí, usted menciona de que si en caso no dibuja las espinas, en este caso Ujú. se le pregunta, si él, de acuerdo a la cantidad que me diga, yo tengo que calificar en este caso. Exacto, sí, así es, a la cantidad que te diga. Lo que pasa es que muchas veces, Edith, nosotros utilizamos mecanismos de defensa cuando estamos haciendo un test proyectivo, ¿no? Entonces, queremos de una u otra manera evitar que la persona que nos esté evaluando obtenga mayor información de mi persona. Por eso, muchas veces evito dibujar ciertas partes de lo que me están diciendo que dibuje, o en todo caso, me están, o en todo caso, como le digo, no voy a contestar la respuesta que yo quiero contestar, ¿no? Por ejemplo, en el test de frases incompletas de SAC hay una pregunta que dice, mi vida sexual es, y te dice, bonita. Y yo siempre a los chicos les digo, ¿qué es una vida sexual bonita? ¿Qué entendemos por una vida sexual bonita? Entonces, justamente es ahí donde se genera el bloqueo y no nos dejan hacer una interpretación adecuada. Por eso viene la encuesta. Y justamente Juan, cuando hace la encuesta, cuando él crea las preguntas de la encuesta, lo hace específicamente teniendo en consideración lo que de una u otra manera él ha venido investigando, lo que pudo haber obtenido dentro de la investigación. ¿Ya? Muy bien. Tenemos que ver la cantidad de líneas más la cantidad de matices. ¿Ya? Que eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Tenemos que ver la cantidad de líneas más la cantidad de matices. Tiene que haber 8 matices como máximo. ¿Ya? Si brinda cosas positivas, solamente un punto. Si decimos, por ejemplo, es una rosa que me da alegría y cuando yo la huelo tiene un rico aroma, me da paz, me hace sentir relajado, soy feliz y vivo en armonía, ya todo eso vale un punto, nada más. Solamente escogemos uno de ellos, no escogemos más. ¿Ya? Luego vamos a ver si es que tiene cosas negativas o brinda cosas negativas. Si me genera daño, hay muchas historias que dicen, yo al momento de querer coger la rosa, me pinché con una espina y me suelo sangre, entonces esa rosa te hace daño. Si brinda cosas negativas, de igual forma solamente se utiliza uno de ellos, nada más, se califica uno de ellos, ¿ya? Dice, puede ser que te dañe, puede ser que te tensione, puede ser que te genera impaciencia, impotencia, cólera o cualquier otro aspecto negativo. Luego también tenemos la fortaleza, ¿no? Nos podemos decir, por ejemplo, si es que la rosa es grande, fuerte, llena de vida, tiene muchas flores, es frondoso, muy aromático, pero la belleza no se considera como la belleza no se considera como fortaleza, por si acaso. Ya, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de establecer los recursos cognitivos. También muchas veces se encuentran historias donde dice que Rosal es débil. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Que si nos dicen, por ejemplo, que es pequeño, es frágil, es débil, es endeble, se quiebra fácilmente, ¿no? Y también vamos a tener en consideración, por ejemplo, si nos brinda emociones positivas. Estas emociones positivas tienen que ver, por ejemplo, Rubí, te escuchamos, adelante, por favor. Rubí, ¿querías hacer una pregunta?
Ya, mientras Rubí hace la pregunta, de repente se le fue la mano, no sé. Vamos a ver, si hay emociones positivas, si es alegre, optimista, o sea, no solamente que la flor sea, sino que le produzca esa emoción positiva al sujeto que está siendo evaluado, ¿ya? Si es alegre, satisfecho, optimista, etcétera, y también puede ser que haya emociones negativas. En este caso, por ejemplo, que brinde tristeza, frustración, molestia, que genere miedo. Y también vamos a ver otro recurso cognitivo que es la ambigüedad, ¿no? Ahí estamos mencionando si es que existe una persona, un sujeto. eh, en este caso, si menciona el sexo del sujeto que añadió en su historia, en ese caso ya no es ambigüedad, porque ya se está dando una identificación con una persona. Y por último, vamos a tener la precisión, ¿no? Si figuran nombres, si figuran lugares, si figura edad, si estamos dando datos numéricos, ya estamos hablando de una persona, ¿sí? En ese caso ya no habría ambivalencia. Muy bien, seguimos. Acá es donde vamos a hacer la operación, ¿ya? El total de líneas, el total de matices, y eso nos va a dar la riqueza de relato. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidad de líneas, vamos a ver, voy a poner acá el... Un momentito. Listo. Cuando hablamos de cantidad de líneas, estamos hablando de las que escribe el sujeto evaluado, ¿ya? En este caso, el sujeto evaluado escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 líneas. ¿Ya? Listo. Tiene 9 líneas. Ahora, si no han entendido, por favor, me dicen para poderlo repetir. ¿Ya? Tiene 9 líneas. ¿Correcto? Entonces, el total, 9 líneas. ¿Cuántos matices tiene? Tiene, por ejemplo, vamos a leerlo, ¿sí? Dice, un niño pequeño compró unas semillas, unas semillitas a muy bajo precio porque era de escasos recursos. Mientras sus amigos compraban plantas ya un poco grandes, pero este no podía, así que las sembró. Al cabo de un tiempo, las plantas de sus amigos ya habían crecido y de él aún estaban pequeñas. ¿Ya? Miren, en este caso ya están hablando de la rosa del niño. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta cómo se hace el matiz, cómo obtenemos el matiz. Entonces, el de él aún estaban pequeñas, debilidad. ¿Listo? Quiso romperla y botarla de la impotencia. ¿Impotencia qué cosa era? Cosas negativas. Listo. Pero, en este caso, decidió seguir. Después de un largo tiempo, las plantitas de los demás se volvieron plantas grandes pero desagradables. En cambio, la del niño se convirtió en un rosal dándose cuenta que era la mejor. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos vienen las cosas positivas. ¿Ya? La mejor planta de flores que tenía y mejor que de sus amigos sintiéndose muy, muy feliz. Adelante, Fernando. Buenas noches. Profesor Guzmán, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal, Fernando? Buenas compañeros. noches. Una consulta, profesor Guzmán. Yo Dígame. quería saber que cuando, por ejemplo, la persona va a hacer su relato, previamente se le pide que haga una breve historia o se le pide que haga una historia. Porque al No, decirle al hacerle una breve historia, pues ya de alguna otra manera lo condicionas, pues, ¿no? A que haga algo muy corto. ¿O cuál sería la pregunta? ya. Lo que sucede es de que nosotros, cuando le decimos una breve historia, ya no es que se le esté condicionando. No es que se le esté condicionando, sino que se le dice que haga una breve historia. Esa breve historia puede ser una historia de 9 líneas, o de 3 líneas, o de 2 líneas. Recuerda que cuando tú le das una indicación a tu evaluado, el evaluado, él lo va a entender, pero a su manera. Si Claro. tú le dices que es una breve, le va a poner, era una rosa bonita. Listo, ahí se acabó su historia para él. Para eso es breve él, ¿no? Pero hay otro que dice, no, era una persona que le gustaba mucho las rosas, se compró unas semillas en el mercado, lo llevó a su casa, lo sembró y crecieron muy bonitas. Una breve historia, 2 o 3 líneas, 4 líneas, ¿no? Porque si le decimos crea una historia,
el sujeto puede crearte toda una página y te va a pedir otra para seguir evaluando. Recuerden ustedes que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, el test de Markov y le decimos dibuja una figura humana, entonces muchas veces nos piden otra hoja porque en una hoja les quedó muy corto el dibujo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde tenemos que tener en consideración eso. ¿Ya? Ya. Gracias, profesor. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Bien, entonces acá estamos viendo que hay 4 matices, ¿no? Brinda cosas negativas, brinda fortalezas, brinda cosas positivas y debilidades. En este caso, la riqueza de relato sería el número 13. Ahora ustedes dirán, ¿y ahora qué, para qué me sirve la riqueza de relato? Justamente vamos a ver acá los matices. Si tiene pocos matices de 1 a 3, vamos a ver que tiene pobres recursos cognitivos, ¿no? Entonces, cuando este sujeto tiene un problema, no lo va a analizar. Es más, ni siquiera le va a querer dar una solución. Si tiene entre 4 a 7 matices, quiere decir de que sí, efectivamente, va a hacer un uso adecuado de sus recursos cognitivos. Una persona reflexiva frente a la problemática que pueda tener y la va a poder analizar. Si tiene muchos matices, o sea que va de 8 a más, es una persona que va a analizar también el problema, pero va a ser muy objetivo y creativo frente a esa solución, que muchas veces nos puede llevar a considerar que puede ser frío o distante. ¿Ya? Esa parte de lo que es frío o distante lo podemos ver más adelante, ¿no? Ojo, obviamente con las cosas que podamos obtener más de la evaluación del sujeto. Luego de ello, vamos a tener en consideración cómo vamos a considerar al sujeto, cómo lo vamos a evaluar. Recuerden ustedes que en este caso, la propuesta del test de Rosal es que va a evaluar el aspecto social, emocional y cognitivo. Entonces, estos indicadores, que ya lo he mencionado, pueden ser muy alto, promedio, bajo y muy bajo, ¿no? Tipo escala de Likert. Entonces, si es que tiene más de 21 flores, quiere decir que esta persona se relaciona de manera adecuada socialmente. Si tiene 41 espinas a más, es un sujeto emocional, es un sujeto emotivo. Y si es que en el rato cognitivo tiene de 10 a más, entonces estamos viendo de que está haciendo uso de sus recursos cognitivos, pero puede ser una persona fría. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos evaluado todo esto, tenemos que marcar en los recursos sociales, en los recursos emocionales y cognitivos, para saber, por ejemplo, cuál de estos recursos el sujeto va a emplear para enfrentarse a sus estresores. Puede ser que, de acuerdo al puntaje que tenga, que se relacione socialmente, que utilice las emociones o que utilice la cognición para poder enfrentar sus estresores. ¿Ya? Por eso ahí hay un cuadro en el cual ustedes pueden ubicar de acuerdo a la evaluación que ya lo hemos estado explicando. Ahora, dentro de lo que corresponde las pruebas, las técnicas proyectivas gráficas o los test proyectivos gráficos, tenemos que tener en consideración la presión lineal, ¿sí? Que eso ya, los que conocemos lo que son las técnicas proyectivas, sabemos, ¿no? Sabemos, y que es algo que se repite constantemente en todas las pruebas gráficas, es la presión de la línea. Casualmente por ese motivo se pone una cartulina debajo de la hoja. Entonces, si nosotros al momento de que hemos recibido el papel, ¿no? Recibimos el papel, el test ya aplicado, lo recibimos, sacamos la cartulina y vemos que ha pasado el dibujo como si fuese a bajo relieve, eso quiere decir que la presión de la línea es fuerte, ¿sí? Entonces, si esta presión de la línea es fuerte, quiere decir que esta persona tiene mucha tensión acumulada, ¿no? Y es una persona que de una u otra manera va a descargar sus impulsos de manera agresiva frente al medio. Si es una línea, es una presión débil, quiere decir de que esta persona se encuentra agotada, ¿sí? Tiene agotamiento emocional, podríamos decirlo de esa manera. Y si tiene una línea media, que es lo más adecuado, quiere decir que estamos frente a una persona emocionalmente estable. Si tenemos una línea débil, medio y fuerte, quiere decir que también existe indicadores de inestabilidad emocional, quiere decir que está con las baterías bajas y que por momentos está fluctuando, ¿no? Fluctuando entre la estabilidad y la inestabilidad. Luego tenemos acá la presión lineal también, ¿no?
débil, medio, fuerte y mixto, que ya lo habíamos explicado. Y también acá estamos considerando lo que es el borroneo, el sombreado, el refuerzo y el no énfasis, ¿sí? El borroneo, ya sabemos, también a través de las otras técnicas que conocemos y los que no conocen, nos estamos enterando de ello, que el borroneo y el sombreado están relacionados con lo que es la ansiedad, ¿ya? Con lo que es la ansiedad. Entonces, cuando nosotros borramos mucho también los dibujos, quiere decir que queremos perfeccionar el dibujo. Y esta perfección del dibujo nos va a quedar algunos indicadores obsesivos compulsivos también, lo cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer la evaluación completa. Ahora, el sombreado, que también está relacionado con la ansiedad, pero en este caso, Juan Caneco propone que es producto de la presión ambiental, ¿no? Y también porque el sujeto de una u otra manera ha bloqueado o ha perdido toda la parte cognitiva frente al problema que se le está presentando. Si hay refuerzo en una línea, ojo, acá tenemos que destacar, si ese refuerzo o ese sombreado forma parte del dibujo para que el dibujo sea más nítido o que realmente lo está reforzando porque lo quiere hacer así, ¿no? Por eso siempre es bueno también al momento de ver el dibujo, hacerle la pregunta, ¿no? No solamente con la encuesta que propone el autor, sino también con lo que yo creo que debo preguntar. Si yo veo que hay un refuerzo, ¿no? Yo veo que hay un refuerzo, le pregunto, ¿y esto que está acá, este refuerzo que tiene? Ah, no, lo que pasa es que yo quiero que se note como un tronco, un tallo fuerte. Ah, ya, entonces ya te está dando una indicación que lo tienes que considerar también al proceso de evaluación. ¿Ya? Luego tenemos también el refuerzo, que justamente le estoy explicando, y si no hay ningún tipo de énfasis, estamos hablando de estabilidad emocional. Otra cosa también que deseo que ustedes consideren es lo siguiente, de que cuando nosotros encontremos algún indicador que no está en el manual, entonces no se evalúa, no se evalúa. Pero usted me dice, bueno, Luis, yo creo que eso significa esto. Ah, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que hacer una revisión del instrumento para que puedas colocar lo que tú estás encontrando. ¿Ya? Hemos visto la presión, ahora vamos a ver el tipo de línea, ¿no? Si es una línea firme, estamos hablando de que existe estabilidad emocional. Si es una línea atípica, que es una línea que fluctúa entre, que es rara esa línea, que no la vas a encontrar así nomás en cualquier dibujo, estamos hablando de que hay indicadores de estabilidad emocional, el sujeto está pasando por situaciones estresantes, ¿no? Si es una línea vellosa, temblorosa, así como si un alcohólico lo estuviera dibujando, entonces estamos viendo que hay inseguridad y hay ansiedad. Si es una línea confusa, quiere decir que hay poco control de lo que corresponde a lo que es sus emociones. Y si es una línea fragmentada, o sea, como si fuese una línea así punteadita, ¿no? Estamos hablando de que hay inseguridad y falta de confianza, ¿sí? Y por último, vamos a tener nosotros, si tenemos un grupo de líneas firme, atípica, temblorosa, confusa y fragmentada, estamos hablando también de que hay inestabilidad emocional y que de igual forma hay poco control de los impulsos agresivos, ¿ya? ¿Por qué un poco control? Porque no sabemos si esta persona está insegura en ese momento, si esta persona está inestable, si esa persona está pasando una situación estresante o si es una persona ansiosa, ¿no? Por eso hay mucha combinación de líneas. Luego de esto vamos a ver el énfasis, ¿sí? Vamos a ver el énfasis que tiene en lo que es la parte de los dibujos, ¿no? Si borronea, si hay sombreado y si hay refuerzo, ya saben, ansiedad. Si no encontramos ninguna de ellas, lo que vamos a encontrar simplemente, ¿qué cosa es? Estabilidad emocional, ¿sí? Ahora, en lo que corresponde a la interpretación, vamos a ver de que si existe una línea media, ¿sí? Si existe una línea media, sin énfasis, quiere decir que este sujeto es estable emocionalmente, sus mecanismos defensivos
cumplen la función que corresponde, por lo cual han sido hechas también, quiere decir que la persona esta se encuentra bien. Si existen otro tipo de presión o línea, pero en partes pequeñas del dibujo, que es lo usual, usualmente se encuentra, según el autor, usualmente se encuentra en ese tipo de presión o de líneas, quiere decir que en promedio se encuentra bien, ¿sí? Si es bajo, quiere decir que aparecen tanto la presión o la línea, pero en zonas amplias, o sea, en todo el dibujo del rosal, quiere decir que su recurso de afrontamiento no lo están usando de manera adecuada y de esa manera no se puede defender de los estresores, ¿no? En este caso, como no se puede no se puede defender con los estresores, no lo puede utilizar de manera adecuada, le va a generar ansiedad o va a ser una persona que se puede reaccionar de manera agresiva. ¿Listo? No veo ninguna pregunta a través del chat, entonces avanzamos, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver la cantidad de plantas dibujadas. Ya acá estamos viendo los aspectos cualitativos del test. Hay personas que dibujan de 1 a 3, ¿ya? Dibujan de 1 a 3. Estas personas que dibujan de 1 a 3 quiere decir que son personas adaptadas, son personas que sí están centradas en su realidad, lo cual le permite que sean equilibradas y seguras. Si dibujan de 4 a 8 plantas, eso es alto, según el autor, nos menciona que tienen la necesidad de pertenecer a un grupo. Recuerden que nosotros como seres sociales siempre pertenecemos a un grupo. Y cuando no estamos dentro de un grupo, buscamos integrarnos a un grupo. ¿Listo? Si tiene de 9 a más, o sea, si tiene 9 plantas dibujadas a más, es muy alta, quiere decir que esta persona no se va a ajustar a las normas. Va a ser una persona que va a tener la tendencia siempre a ser competitiva, a ser una persona que va a estar buscando compararse con los demás y siempre los va a querer superar, ¿no? Es más, inclusive puede utilizar malas artes para poder lograr sus objetivos también. Por eso es muy necesario tener en consideración la cantidad de plantas que está siendo dibujada. Ahora, adelante Valencia. Disculpe, se refiere a plantas, a las rosas que están con el tallo, o a las rosas, digamos, de un tallo salen 2 rosas. No, ¿Eso se considera como 2 o como 1? No, cuando hablamos de plantas dibujadas, estamos hablando de la cantidad de rosas que hay de manera individual, ¿no? Porque muchas veces se le pide que haga una rosa, por ejemplo, que dibuje un rosal y dibuja una de ellas con varias flores, pero es Con una 2 sola. cabezas, sí. Exacto. Pero en este caso, como Ajá. estamos hablando de plantas dibujadas, estamos hablando de manera individual. ¿Ya? Estamos hablando de manera individual. Ya, listo. O ¿Sí? sea, sí, discúlpeme. Sí, O sea, sí, no de te un preocupes. tallo sale 2 cabezas, eso es una planta. O 2 plantas. No, esa es una planta. Esa es una planta. Si al Muchas costado de esa gracias. planta, al costado de esa planta hay otra planta, entonces estamos hablando de 2 plantas. Si le sumamos una más, ya estamos hablando de 3 plantas. Que normalmente las personas dibujan así, 3 plantas de rosas. Pero no estamos hablando que de un rosal salen varios troncos. No, esa es una sola planta, nada más. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá estoy leyendo, Livia nos dice si dibuja varias plantas y cada una con varias rosas. Sí, en ese caso se cuentan las plantas y se cuentan las rosas. Pero ojo, vamos a ir paso a paso para no irnos confundiendo tanto. En este caso, lo que estamos hablando, Livia, son de cantidad de plantas dibujadas, solamente plantas. Todavía no estamos hablando de rosas. ¿Ya? Todavía no estamos hablando de rosas. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la pregunta que ha hecho Valencia y de acuerdo a la pregunta que nos ha hecho Livia, tenemos que analizar el tamaño de rosa principal. ¿Ya? 1. Y luego tenemos que evaluar la cercanía de los rosales. Por eso estamos hablando de cantidad de plantas. ¿Listo? Yo recuerdo justamente en la evaluación que estaba hablando Juan, nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando todavía juntos en la universidad, entonces nos evalúan con el test de rosal, ¿no? Entonces yo siempre digo, si yo conozco técnicas proyectivas, ustedes conocen técnicas proyectivas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser sinceros, nada más.
Ser sinceros y dibujar lo que nosotros tenemos que dibujar. Yo recuerdo que dibujé 3 plantas de rosas. Y esas 3 plantas de rosas estaban en el jardín exterior de la persona, de la casa. ¿Ya? A ver, Alessandra Alarcón nos pregunta, en el caso a evaluar es un experto en cuanto a dibujar, usualmente suelen sombrear los dibujos. ¿Se les considera igual al criterio o ahí se aborda con preguntas? Ya, acá tenemos que tener en consideración lo siguiente, Alessandra. Vamos a evaluar lo que nos está dibujando. Puede dibujar una flor muy hermosa, con muchos sombreados, todas esas cosas, pero eso forma parte del contenido del dibujo. ¿Sí? Forma parte del contenido de dibujo. Ahora, si dibuja sombreado y eso le da un aspecto de mejorar el dibujo, está bien. Pero si hace un sombreado, producto de la tensión que le pueda generar la evaluación, entonces ahí no estaríamos considerando ese dibujo como un dibujo artístico. Y sí, definitivamente tendríamos que hacerle una encuesta. Ahora, la encuesta tiene que ser, las preguntas tienen que saberse hacer, que también es algo que muchas veces nos equivocamos en hacer las preguntas. Hacemos las preguntas tipo policía, tipo interrogatorio policial, ¿no? ¿Y por qué dibujaste esto? No. Y le podemos cambiar la pregunta de otra manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en consideración ahí es lo siguiente. Vuelvo a repetir. Considerar el tamaño de rosal, ¿sí? Considerar el tamaño rosal y la distancia que hay entre ellos, ¿no? Si nosotros vemos que el tamaño rosal con el cual él se identifica es más alto, quiere decir que es una persona que tiene toda la tendencia a querer dominar a los demás. Se siente superior. Si es el rosal más pequeño con el cual él se identifica, entonces está tomando una actitud inmadura, una actitud infantil y tiene necesidad de sentirse protegido por los demás. Ahora, en cuestión a la cercanía de los rosales, si es una distancia corta, por eso hablábamos de la cantidad de plantas, quiere decir que es una persona que tiene esa tendencia a establecer relaciones interpersonales de manera adecuada. Si es la distancia entre los rosales es notoria, quiere decir que esa persona tiene relaciones conflictivas. Es una persona que no se ajusta a las normas sociales y justamente esta parte va a tener dificultades para trabajar en equipo. ¿Ya? Los colegas que se están integrando, por favor, les agradecería que ingresen con su audio apagado, ¿sí? Para que mis orejitas en este momento, mis oídos están, pero que retumban. ¿Listo? Muy bien. Esto estamos viendo los aspectos cualitativos de este test, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema. No solamente se dibuja rosal, pues, en un campo, ¿no? Hay muchas formas de dibujarlo. En este caso, por ejemplo, si es una forma de dibujar a rosal en forma de árbol, quiere decir que es una persona orgullosa, vanidosa, es una persona que tiene sentimiento de inferioridad, pero lo quiere compensar de esa manera. Ahora, antes de continuar, ustedes están viendo que después de cada palabra hay una letra. Eso corresponde a la codificación que le ha dado Juan y se puede utilizar a través del software que tiene también este test, ¿ya? Entonces, como es un test que yo lo estoy enseñando, se debe enseñar también con este tema de la codificación que tiene para que ustedes lo puedan también entender. Si este rosal, este conjunto de rosas, está dibujado en forma de nube, quiere decir que es una persona que tiene muy poca iniciativa, es una persona que le cuesta esforzarse para el logro de sus objetivos. Si es tipo arbusto, quiere decir que es una persona que tiene confusión en ese momento, hay una confusión de ideas, hay una confusión de lo que puede estar haciendo. Es una persona que tiene inestabilidad emocional, pero que también a su vez es una persona empeñosa y productiva. Pero esta forma de ser productivo y ser empeñoso se ve un tanto alterada por la inestabilidad emocional que pueda tener. Si está dentro de un arbusto de hojas, o arbusto en la parte superior y arbusto de hojas en la parte inferior, estamos hablando de que es una persona muy detallista, es una persona muy cuidadosa. Si esa rosa está en una maceta, en un florero o en un ramo, quiere decir que tiene necesidad de ser protegido, ¿no? Es una persona que tiene indicadores de dependencia emocional.
Si hay diferentes flores, ojo, nosotros pedimos que dibujen un rosal, pero muchas veces dibujan margaritas, dibujan claveles, dibujan cualquier otra cosa menos una rosa. Estamos hablando de que existe ahí la inestabilidad emocional. Si están marcadas tipo cuadro, ¿no? Tipo cuadro que hacen los artistas, como nos está diciendo Alessandra, eso tiene que ver mucho con la tendencia del aislamiento. Recuerden ustedes que todos los dibujos que están enmarcados, ¿no? Son personas que están aisladas o son personas que tienden mucho a respetar las normas, ¿no? Son personas muy, muy concretas en lo que tienen que hacer. Si esas rosas están cortadas, quiere decir de que se sienten solos, tienen esa sensación de sentirse abandonados por las personas con las cuales están presentes. Y si hay otra flor, en el caso de arriba que dice en la F, diferentes flores, quiere decir que hay una rosa con otras flores. En este caso, si estamos hablando de otra flor que ha dibujado otra flor, tiene que ver con la dificultad para acatar las normas. Yo creo que este tema lo podríamos ir adaptando un tanto al tema forense, ¿no? De psicología forense. Y también hay conflictos con la figura de autoridad, o sea, no respetan la figura de autoridad o tienen conflictos permanentemente al no reconocerlas. Luego tenemos el tamaño de la flor, ¿sí? Acá yo siempre les digo a mis alumnos, cada vez que estoy en clase en el curso de técnicas proyectivas, así se llama en algunas universidades y en otras se llama pruebas psicológicas 2, que siempre tengan su regla, ¿no? Dentro de lo que yo les pido, una regla. ¿Por qué la regla? Porque dentro de los test proyectivos se mide la figura. En este caso, Juan tampoco dejó pasar por alto ese detalle y él mide o pide que se mida el tamaño de la flor. Si la flor mide más o menos o igual a 0.5 milímetros, entonces quiere decir que es una persona poca creativa, es una persona que tiene un pensamiento concreto, lo blanco es blanco, lo negro es negro, no hay grises para él, y tiene tendencia al infantilismo, ¿sí? Tiene tendencia al infantilismo. Si es pequeño, que de 0.6 a 0.8 milímetros, quiere decir que hay baja autoestima, timidez, introversión, ¿no? Que no es posible que esa persona no socialice bien o que esté pasando pues por algún tema complicado que no le permite desarrollarse de manera óptima frente a los demás. El tamaño medio, que es el adecuado, es que mide entre 9 milímetros a 2.6 centímetros. Eso quiere decir que es una persona que está equilibrado entre la introversión y la extroversión, que tiende mucho a la parte reflexiva. Si es grande, y estamos hablando de 2.7 a 4.5, estamos hablando de que existe una rumiación de ideas, ¿no? Recuerden ustedes que la rumiación de ideas tiene ya una connotación clínica, ¿no? Es una persona indecisa, es una persona que la idea que tiene o la decisión que quiere tomar está que da vueltas y vueltas y vueltas en su cabeza, ¿no? Así como la vaquita cuando está con su bolo alimenticio. Adelante, Kelita, te escuchamos. Kelita, Profesor, buenas tardes. Una estás, consulta. Dime. ¿El tamaño que se mide solamente de la flor o también eso incluye el tallo de la rosa? No, solamente el tamaño de la flor. Estamos hablando solamente del tamaño de la flor, ¿ya? Siempre, chicos, bueno, colegas, todos los que estamos presentes acá en este webinar, sería bueno que siempre hagan las preguntas, porque muchas veces se puede tender a tener a haber entendido de una manera inadecuada, como por ejemplo que Anita nos está haciendo la pregunta, solamente estamos hablando del tamaño de la flor, ¿ya? Solo el tamaño de la flor, no estamos hablando de la planta en sí, ¿listo? Estaba hablando de la rumiación de ideas, entonces es una persona es una persona completamente indecisa, ¿ya? Es una persona indecisa. Y si es muy grande, ya estamos hablando de 4 centímetros a 4.6 centímetros a más, quiere decir que es una persona que tiene tendencia a ser narcisista, a ser exhibicionista, puede ser de esa manera también hostil, puede ser una persona desconfiada con los demás y se gratifica, ojo, se gratifica utilizando la fantasía. Es una persona fantasiosa. Hay que tener en consideración también ello. Que las personas fantasiosas pueden llegar muy fácilmente a mentir, ¿no? Entonces, siempre, pero ojo, no es que diga, no, es fantasioso, es mentiroso. No, sino que tenemos que buscar más indicadores para determinar si efectivamente la información que nos está brindando
¿Es la adecuada o no es la adecuada? ¿Ya? Ojo, tamaño de la flor. Luego vamos a tener acá la cantidad de flores. Acá ya vamos a contar, como está hablándonos la pregunta que nos hizo Valencia, vamos a contar ya las flores que hay por cada planta. ¿Sí? Si nosotros tenemos, no tenemos flores, solamente tenemos el tronco de la rosa y dice, bueno, se secó y se murió, porque muchas veces hay historias así, quiere decir que esa persona va a tener tendencia a ceder frente a un problema, ¿no? No sé si ustedes habrán conocido alguna oportunidad de que hay personas que ceden frente a los problemas. Me dice, oye, pero eso ya no importa, hazlo tú, ya, sí, sí, está bien, es como tú lo dices, nada más. Esas personas por lo general se aíslan, son personas tímidas, son personas retraídas, son personas inclusive que podríamos decir que llegan a ser personas depresivas, ¿sí? Son personas que tienen indicadores depresivos y esto muchas veces lo conlleva a que tengan problemas de desempeño, ¿no? Recuerden ustedes que la depresión interfiere mucho también en el área laboral. Si tiene de 1 a 3, es bajo, quiere decir que la interpretación depende también acá del tamaño de la flor, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, si este tamaño de la flor y la cantidad de flores tiene el tamaño promedio, quiere decir que hay una autoestima adecuada, ¿ya? Si el tamaño de la rosa es pequeño, timidez. Si el tamaño de la rosa es grande, narcisismo. ¿Listo? No se olviden que hay que revisar qué cosa es el narcisismo, ¿ah? ¿Ya? Hay que revisar qué cosa es el narcisismo. No es una persona que se siente superior a los demás. Lo promedio, lo que se espera, es de que la cantidad de rosas que ha dibujado el evaluado sea de 4 a 12. Eso nos indica ya de que hay estabilidad emocional, hay un ajuste adecuado a la realidad, es una persona coherente en sus pensamientos y en sus decisiones. Si es más de 13, ya estamos hablando de que es una persona productiva y es una persona que se esfuerza mucho para agradar a los demás. ¿Ya? Vayan ustedes viendo, si es que han hecho su dibujo, ya pueden ir preguntando y nos podemos ir conociendo un poquito más. El desarrollo de la flor, ¿ya? El desarrollo de la flor. ¿Listo? Acá tenemos cortesía de mi esposa, he tomado fotos a sus rosas, que ella las cuida con mucho amor. Cuando el desarrollo de la flor, cuando hablamos de desarrollo de la flor, estamos hablando de cómo el evaluado ha dibujado la rosa. ¿Ya? Si ha dibujado la rosa en forma de botón o capullo, como lo que estamos viendo acá, esta rosa blanca, quiere decir que este sujeto está esperando, ¿no? Grandes cambios. Es un sujeto que tiene mucho potencial que puede desarrollar. Si la flor, en este caso la rosa, es semiabierta, quiere decir que la persona está atravesando en ese momento por grandes cambios, por un proceso de cambio. ¿Ya? Si la flor está abierta, ¿no? La flor está abierta quiere decir que estamos en la plenitud de la vida de la persona, ¿no? Que es una persona que está logrando sus metas permanentemente. Adelante, María Elena Novela, te escuchamos. María Elena, te escuchamos. Buenas noches. ¿Alguna pregunta que querías hacer? María Elena. Ya. Bueno, María Elena se desanimó, creo que es ser la de... Ya, no te preocupes, María Elena. Muy bien, entonces, si la rosa está abierta, como le digo, estamos hablando de que indican la plenitud de la vida de la persona, ¿no? O sea, es una persona que está logrando sus metas, es una persona que está logrando todos sus objetivos, y que está alcanzando todos los proyectos que ha tenido. Si tenemos una flor marchita, como la que tenemos acá al costado, quiere decir que esta persona ya tiene falta de vitalidad, posiblemente esté pasando por un cuadro depresivo, o sea, una persona que esté con desesperanza por las situaciones que puede estar pasando. Ojo, muchos se confunden al momento de hacer la evaluación del test cuando encuentran una rosa abierta y cuando encuentran una rosa marchita. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dijo Alessandra, tenemos que hacer una encuesta, tenemos que hacer preguntas, para que de esta manera sepamos determinar si es una flor abierta o si es una
Es una rosa marchita, ¿ya? A ver, seguimos, seguimos. Listo. Esto es la tamaño. Tengo problemas con mi, ya, cantidad de flores. Listo. Ahora, no solamente hay que considerar la cantidad de flores, ¿ah? Ojo, hay otros detalles, por ejemplo, como lo que estamos viendo acá, que tienen las flores, ¿no? En este caso, el autor, como le voy a repetir, Juan, es muy, vamos a decirlo, excesivo, ¿no? Para poder tener en consideración lo que vamos a estudiar, ¿no? Tenemos que contar si la flor tiene sépalos, tiene pétalos, tiene estambres y tiene hojas laterales. En este caso, el dibujo, por ejemplo, tiene hojas laterales, ¿no? Que está acompañando a la rosa. ¿Listo? Esta es la rosa, ¿sí? Esta es la rosa y acá están sus hojas laterales. Si hay hojas laterales, quiere decir de que esa persona tiene estabilidad emocional. ¿Listo? Si tiene sépalos, como lo que tenemos acá, o sea, son esas, como si fuese el capullito de la rosa, ¿sí? Como si fuese el capullito de la rosa, estamos hablando de lo que son los sépalos. Ahí estamos diciendo, por ejemplo, que es una persona que tiene la asertividad, ¿ya? Que tiene la asertividad. Los pétalos de la rosa no tienen interpretación, ¿ya? Ojo, los pétalos de la rosa no tienen interpretación. Si esta rosa o esta flor que ha dibujado el evaluado tiene estambres, quiere decir de que es una persona sociable, ¿sí? Es una persona sociable. En este caso, Juan también propone que la cantidad de detalles de la flor, si es 1 o 2, no hay interpretación, o sea, no lo interpretamos. Si es alto, que pasa de 3 a 4, ahí podemos decir, por ejemplo, que es una persona perfeccionista. Podríamos inclusive decir que tiene algunos indicadores obsesivos, necesita constantemente la aprobación social y podría ser también que sea una persona muy cuidadosa en el trabajo. Yo creo que todos nosotros en alguna oportunidad hemos tenido personas o compañeros de trabajo que son así muy meticulosos, ¿no? Muy meticulosos. Yo tengo la mala costumbre de anotar cualquier cosa en mi agenda y me demoro buscando dónde lo he anotado, ¿no? Pero hay colegas, por ejemplo, que tienen todo bien ordenadito, ¿no? Tienen su registro de notas, tienen sus separadores con los cuales encuentran más rápido sus cursos, pero no es mi caso, ¿no? No es mi caso. ¿Listo? Ahora era algo que me estaban preguntando. Adelante, Valencia. Disculpe, Valencia, te escuchamos. en el Sí, anterior, adelante. PPT, usted hablaba sobre los sépalos como Sí. figuras decorativas o adornativas. ¿Qué pasa si no son sépalos, pero en cambio de esto es un tallo que va saliendo otras hojas, ¿no? Puras hojas, como 3 o 4 de esos tallos. ¿También se considera un sujeto perfeccionista? Ya, lo que pasa O sea, es en que vez de que acá haya un estamos viendo, sépalo ahí, a ver, hay solo hojas. sí, Valencia, a ver, si es que no hay sépalo y solamente hay hojas, vemos acá la cantidad de flores. O sea, hay 0 flores, quiere decir que ha omitido esas flores. ¿Ya? No, con flores, pero también hay tallos así de puras hojas. O sea, 5 Ah, y por ahí unos. ya, en este caso no se consideran los sépalos, pues. No hay sépalos, solamente hay hojas, nada más. ¿Ya? Solamente hay hojas, nada más. ¿Listo? Ahora vamos a ver los colores de la flor, ¿sí? Los colores de la flor. Lo he puesto ahí más o menos tipo el struct para que nosotros podamos conocerlo un poco más y que se nos quede en la cabecita lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de color rojo, recuerden ustedes también que hay un test de los colores, el test de Lusher, ¿sí? Y también nos dan algunos indicadores que son 8 colores en este caso. Juan propone más colores acá en el test de Rosal. Por ejemplo, al momento de hacer la pregunta, ojo, recuerda que solamente se le da el lápiz para que pueda dibujar. Pero en la encuesta se le pregunta de qué color son tus rosas, ¿sí? Entonces, si nos dice que es rojo, quiere decir que es una persona competitiva, una persona impulsiva y que en algunas oportunidades se puede mostrar egocéntrico o autoritario. Si es amarillo, quiere decir que esta persona tiene deseos de cambiar,
deseos de esforzarse por conseguir sus metas, siempre está buscando proyectos para que se pueda desarrollar. Y también, ojo, dependiendo de toda la evaluación que hagamos, implica dependencia, necesidad de seguridad, envidia y desconfianza. O sea, son dos aspectos, tanto positivos como negativos. ¿Cómo encontramos si es positivo o negativo? A través de la evaluación de los demás simbolismos y a través de la encuesta. Si es de color naranja, quiere decir que es una persona que tiene necesidad de estarse relacionando con los demás. Si es de color blanco, control de sí mismo, estabilidad, es una persona calmada, es una persona que vive en armonía, pero que no es muy afectivo. ¿Listo? Que no es muy afectivo. Si es de color rosado, estamos viendo que es una persona ingenua, es una persona muy tierna, es una persona que tiene esa sensación de que los problemas se van a solucionar. ¿Ya? Ahora, el azul, ¿no? El azul. Al igual también que el test de Lucher, el azul nos da un ambiente de tranquilidad, de sosiego, ¿no? De sensibilidad. Quiere decir que esas personas por lo general tienen tendencia a evitar los conflictos. Son personas que tienden mucho a la reflexión, ¿sí? A ver, han levantado la mano. Dime, Valencia. Águila. Alexis y Valencia levantaron la mano. Ya. Sí, profesor, quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que para este tipo de test como que hay que tener bastante conocimiento del, o sea, si bien cada es todos conocemos una flor, una rosa, pero como que hay que tener bastante conocimiento de los detalles de cómo es un rosal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una persona no tiene, por así decirlo, un detalle tan preciso de los colores, de los sépalos, de las hojas, pero así como que una visión global, ¿no? Porque Ya. puede que, o sea, conozca la rosa, pero ¿qué pasa si no se acuerda en ese momento, no tiene toda esa visión tan clara, tan precisa, como que puede quedar sesgado, ¿no? No. A ver, no es que esté sesgado, ¿ah? Ojo, no es que esté sesgado. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros acá lo que evaluamos qué cosa es, cómo se está dibujando la flor. Y no es de que yo tenga que saber cómo es la rosa para dibujarla tal cual. ¿Se dan cuenta? O sea, no es tanto así. Yo voy a dibujar la rosa como yo lo creo que es. Por eso en la consigna te dicen, imagínate que eres un rosal. ¿Sí? Te dicen, imagínate que eres un rosal. Entonces, si yo te digo, imagínate que eres un rosal, lo que vas a tener que hacer, vas a pensar. Vas a pensar Claro. cómo es un rosal. Entonces, en función a eso, tú vas a hacer tu dibujo. Porque, por ejemplo, Dime. Claro, normalmente conocemos la rosa. Cuando empezamos la clase, bueno, de hecho que me acordaba cuando es un rosal y la rosa, pero ya viendo las diapositivas, en ningún momento me acordé del sépalo, ¿no? Pero ahora que lo veo, o sea, en el momento de dibujar no me hubiera acordado, pero ahora que lo veo sí tiene un significado importante. O sea, ¿qué pasa si en ese momento simplemente no me acordaba, ¿no? No me acordaba de dibujar, o sea, a ese detalle, el sépalo. Como que tiene un significado importante, pero si alguien no se acuerda en ese momento, como que... No, claro, o sea, mira, lo que tú dices tienes toda la razón. Pero es que justamente acá viene el tema de la evaluación que nosotros hacemos dentro de los test proyectivos. Por ejemplo, hay algunas personas que dibujan el test de la figura humana que pareciera que está sin ropa. Solamente tiene acá el filo de una manga, ¿no? Se supone que es una manga, pero en la parte del cuello no tiene nada. Entonces, ahí es donde viene la encuesta y le preguntas, ¿está vestido o está desnudo? Dice, no, está vestido. ¿No? Está vestido, pero claro, pero no tiene acá, me olvidé. Recuerda que cada cosa que te olvides es una forma de defenderte de tus estresores. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente ahí no podría haber un sesgo porque es donde nosotros evaluamos cómo es lo que nos tiene que dibujar. ¿Listo? Hay algunos, Sí, por ejemplo, okay. hay algunos que no saben dibujar. En el caso del test de la persona bajo la lluvia,
Hay algunos que no saben dibujar paraguas, ¿no? Y lo hacen simplemente como una forma de lanza. Entonces, esa forma de lanza, a mí o a todos los que conocemos el de la persona bajo la lluvia, nos indica que recurre a la violencia para relacionarse. ¿Te das cuenta? O sea, Ya. cada detalle justamente nos va a dar un indicador. Y eso es lo más importante. ¿Ya? Ok, sí, Muchas gracias. gracias. ¿Alguien más creo que levantó la mano por ahí? A ver, acá tengo en el chat. Fiorella nos pregunta, en el caso de que la persona refiera que el color de su rosa tiene una mezcla de colores por lo menos dos, ¿se toma en cuenta por...? No, pero es que si te dice... a ver, por ejemplo, el rosado es una combinación de blanco y rojo. ¿Ya? El verde es una combinación de rojo y amarillo. El celeste es una combinación de azul con blanco. Entonces, si te dicen, por ejemplo, de que tiene, es una mezcla de dos colores, te tiene que decir qué color es. O sea, no se toma en cuenta los colores que te dan esa flor. Por eso acá están los colores con los cuales se tienen que evaluar. Si te dan un color que no está dentro del manual, entonces no se evalúa. ¿Sí? Eso, por favor, sí, ténganlo muy en cuenta. Ténganlo muy en cuenta el hecho de que cualquier detalle que nosotros encontremos, pero que no está en el manual, no se evalúa. No se evalúa. No es que yo quiero decir, no, yo le tengo que dar, Juan Caneco dice que tiene que haber color de la flor. Sí, pero si te da un color de la flor, pues que no está, definitivamente no lo puedes, no puedes evaluarlo. ¿Ya? Muy bien. Nos quedamos entonces en el color negro. ¿Sí? El color negro, por lo general, son personas que le gusta patear el tablero, como decimos acá en el Perú, ¿no? No le interesa nada, ve algo que le está yendo mal y lo deja, ¿no? Lo deja. Es una persona desconfiada, es una persona que tiende mucho a la soledad, es muy rígido en sus pensamientos, no es tolerante y es muy crítico en sus formas de relacionarse con los demás. Y ya. Fiorella me está preguntando, dice que su rosa tenga, por ejemplo, rosado y blanco. Ya, lo que ahí podríamos preguntarle, por ejemplo, es ¿qué color de los dos tiene más? ¿O qué porcentaje tiene más, de rosado o de blanco? De acuerdo al porcentaje, si te dicen, no, es más, tiene un 80% rosado y 20% de blanco, entonces que solamente evaluamos el color rosado. ¿Ya? Eso sería lo más adecuado. Si es de color morado, estamos viendo que son personas mágicas. Son personas mágicas, ¿ya? Son personas muy sensibles. Es más, en el test de los colores de Lusher, dicen, ojo, pero hay que tener cuidado, yo voy a tener mucho cuidado de lo que voy a decir. Las personas que eligen como primer color el morado en Lusher tienen tendencia al homosexualismo. ¿Ya? Eso es lo que dicen, por eso tenemos que seguir buscando. Si utiliza el morado, después te dice el marrón, entonces ya podríamos decir que estamos confirmando que hay cierta tendencia al homosexualismo. ¿Listo? El verde es una persona perseverante, es una persona muy resistente, es una persona orgullosa, ¿no? Es una persona que tiende mucho a trabajar de manera individual y son personas muy tercas. Si es el color celeste, quiere decir que es una persona que desde lejos nomás le gusta mirar a las demás personas, ¿no? Y tiene un distanciamiento social, así como lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, tenemos que saber buscar también dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, hemos encontrado colores de la flor, de los diversos colores de la flor, pero estos colores de la flor lo podemos dividir en colores naturales y en colores artificiales. Si es que son colores naturales, quiere decir que esta persona tiene estabilidad emocional, se ajusta a la realidad. Es una persona que cumple todas las normas. Si es artificial, es una persona creativa, es una persona espontánea, pero esta persona justamente tiene dificultades para ajustarse a las normas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Listo? Ahora, vamos a ver también acá la raíz. ¿Ya? La raíz y el tallo. Vamos primero por la raíz. Cuando hablamos de la raíz, por ejemplo, estamos hablando de si la raíz está cortada u omitida, ojo, está cortada u omitida, quiere decir que la persona siente que no tiene ningún tipo de apoyo.
Son personas que están muy angustiadas, inseguras, casualmente porque nadie los apoya. Si esas raíces están enterradas, estamos hablando de sujetos afectivos, son sujetos, esos sujetos cariñosos, expresivos, ¿no? Pero quiere decir que sus controles, sus impulsos agresivos están controlados. Si es que vemos que hay transparencia, ¿no? Si es que vemos que hay transparencia en las raíces, quiere decir que esa persona no se ajusta a la realidad. Y si están expuestas, o sea, se ven ante los demás, quiere decir que esas personas tienen dificultad para controlar sus impulsos. Vámonos al tallo. Si nosotros hablamos del tallo, si está omitido el tallo, eso quiere decir de que es un conjunto de rosas tipo nube, quiere decir que esta persona tiene dificultades para establecer contactos sociales, ¿no? Tiene dificultades para relacionarse socialmente con los demás. Si es un tallo lineal, Derly, adelante. Profesor, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Comprendo cuando dice raíz cortada, enterrada y expuesta, pero sí me causa curiosidad cómo es con transparencia. O sea, expuesta considero como que dibuja un suelo y debajo de ello se visualizan las raíces. Pero transparencia, ¿cómo sería, profesor? ¿Cómo lo tendría que yo visualizar que es una raíz? O por lo que me narra, también lo puedo... Ya, a ver, cuando hablamos de transparencia, por ejemplo, tú ves acá, es una billetera, ¿no? ¿Correcto? Es una billetera. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces, si yo dibujo, si yo pongo mi cargador, ¿estás viendo lo que hay detrás del cargador? ¿Ves lo que hay detrás del cargador? No. No, pero Ya. sé que hay una conexión. Listo, pero no se ve. La transparencia sería de que a pesar de que está así, lo dibuja acá. Y se vea. Esa es una transparencia. ¿Sí? Okay. A ver, ya para irnos de repente un poquito a la moda de las chicas. ¿Cuándo ustedes dicen que se ha puesto una blusa transparente? ¿Qué se ve? El brasier, por ejemplo. El brasier. ¿Y se debe de ver el brasier o no? Bueno, si es una blusa transparente, sí, se tiene que ver. Exactamente. Entonces, justamente cuando hablamos de la raíz transparente, quiere decir que está pasando lo que no tiene que verse. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor, ahora sí. Ya, claro, listo. claro. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Me gusta que pregunten, por favor, para que no se queden con esa idea. Y desde ya les voy diciendo que vamos a seguir haciendo estos webinars gratuitos para saber un poco más sobre las técnicas proyectivas, ¿ya? Muy bien, vamos ahora al tallo, ¿listo? La omisión. Si es que omite el tallo, como estamos hablando de que es tipo nube, no se relaciona muy bien. Si es lineal, o sea, solamente es una línea nada más la que hace, quiere decir que quiere imponer sus normas, es una persona ansiosa, es una persona que no se va a adaptar fácilmente a los demás. Y si es de doble línea, o sea, lo que normalmente se tiene que hacer, el tallo con dos líneas, quiere decir que hay necesidad de seguridad y la estabilidad que debe tener la persona. Las ramas. Recuerden ustedes también, como tiene muchas rosas, las ramas tienen que ver, si es que hay omisión de ramas, sentimientos de culpa, problema de contacto, son personas desconfiadas. Si es lineal, es una persona amable, de buen trato, pero en este caso estas personas evitan las situaciones desagradables, no las enfrentas. Si es doble línea, objetivo. Vamos a ver las hojas también. En este caso, vuelvo a repetir, Juan no ha dejado de lado ningún detalle. Si estas hojas son organizadas, quiere decir que esta persona planifica sus actividades. Es una persona muy organizada, es una persona metódica, ¿no? Es una persona metódica, es una persona, pero, acá viene también un pero, es poco flexible, ¿no? Entonces, si se le presenta algo en algún momento, se descompone emocionalmente. Se descompone. O sea, a mí se me va, por ejemplo, la señal del internet, inmediatamente lo conecto con mi tablet, con mi celular y funciona la máquina, ¿no? Pero hay otras personas que no, se les desconecta el internet y ya se les cayó el mundo. ¿Ya? Ahora que estamos en plena virtualización, creo que
el ejemplo cae muy bien. Adelante, acá tengo acá tengo un chat, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y se omiten las raíces. A ver, es que creo que todavía no hemos tocado las raíces, ¿no? ¿O sí? Sí hemos tocado las raíces. Creo que las raíces estaban por acá. A ver. Sí, acá está. Cortadas u omitidas. Angustia e inseguridad propio de sujetos que no tienen apoyo. Ahí está. ¿Listo? Estamos hablando de que si está cortada o si está omitida. Y les voy a pedir, por favor, algo. No me digan profesor, díganme Luis, con confianza, por favor. Me dicen Luis y lo manejamos de mejor manera. Adelante, Eva María, dime. Luis, discúlpeme. Tengo una pregunta con el tema de las raíces. En el caso de que la raíz haya sido omitida, pero sin embargo está mencionada en el relato, ¿cómo se podría interpretar? Ya, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, qué más nos dice sobre la encuesta. Ahí tendríamos que saber qué es lo que más nos dice la encuesta, ¿no? Ok. ¿Listo? Muy bien. Por favor, condición, si no me dicen Luis, no contesto, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Estamos, listo. Capacidad de las hojas de organización. Si hay tendencia, o sea, no es que estén ordenadas, pero hay tendencias que estén ordenadas, quiere decir que es una persona flexible que se acomoda a los imprevistos que pueda tener. Si están desordenadas, es una persona desorganizada. Ojo, acá tenemos que tener en consideración también lo siguiente. A ver, acá tenemos otra pregunta a través del chat. Ya, muy bien, Luis. Dice. Muy bien, Iris, muchas gracias. Nuestra amiga de Salvador, por si acaso. Desde Salvador hay varios países que han tenido a bien, participantes de varios países han tenido a bien acompañarnos en esta actividad académica. Ya, a ver, tenemos que ver también lo siguiente, ¿ya? Si son largas, tienen necesidad de contacto social. Si son cortas, estamos hablando de los tamaños, quiere decir que tiene que ver con la timidez, ¿ya? Si acaban en punta, ahí tenemos que tener en consideración qué cosa. Ya saben que todo lo que termina en punta es y está relacionado con lo que es agresividad, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos acá la cantidad de hojas, ¿listo? La cantidad de hojas. Vamos a irnos directamente a lo siguiente. Si no hay hojas, quiere decir que es una persona poco detallista, ¿ya? Si tiene entre 2 a 14 hojas, quiere decir que es una persona emocionalmente estable. Si tiene doble línea en la hoja, es una persona minuciosa, meticulosa y obsesiva. No se va a evaluar si tiene la cantidad de hojas tipo nube, ¿ya? Las espinas, acá ya tenemos que ver la forma cómo va a ser uso de su recurso de afrontamiento. Si no hay espinas, ojo, acá es bueno tener en consideración lo siguiente. Si en su dibujo no tiene espinas, pero al momento de preguntarle que si tiene o no tiene espinas, dice si tiene espinas, le preguntamos cuánto. Entonces nos quedamos con la información que nos está dando, no solamente con lo que está en el dibujo. Por eso es bueno hacer la pregunta, ¿ya? Si no tiene espinas, se autocontrola emocionalmente. Si tiene de 1 a 3, quiere decir que es una persona que está calmada, está tranquila. Si tiene de 4 a 19, se sabe defender de los demás. Rubí, adelante. Adelante, Rubí. Pregunta. Rubí, dime, adelante. Lo que más interesa también en lo que dice del dibujo, nos quedamos con lo de las espinas, o sea, no importa que no lo haya dibujado. Claro, es que justamente en la encuesta hay una pregunta que dice ¿cuántas espinas tiene el rosal? ¿Ya? Y como estaba preguntándome anteriormente otro colega, decía, ¿no? Pero, ¿y si yo me olvido? ¿No? Si yo me olvido, justamente es ahí donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántas espinas tiene rosal? 10. Ya. Pero, me olvidé de dibujarlo. No importa, ¿no? Si te has olvidado, no importa, porque es la pregunta en la cual yo estoy obteniendo la información. ¿Ya? Es la pregunta de obtener información. Gracias, Rubí. No, gracias a ustedes. Como le decía, de 4 a 19 sabe defenderse los ataques.
utiliza buenas estrategias. Si es de 20 a 40, ya estamos hablando de una persona que está a la defensiva, una persona que no tolera las críticas, porque si te critican algo, te dicen algo, ya lo toma como un ataque hacia tu persona. Si tiene 41 más, ya estamos hablando que hay una agresividad manifiesta, ¿sí? Hay una agresividad manifiesta. En eso también tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. El entorno. Vamos a ver el entorno, o sea, dónde está dibujado el rosal, ¿ya? Si está dibujado en un hogar, quiere decir que tiene necesidad de afecto y protección, ¿ya? Si está en un jardín o parque, se sienta sometido a reglas muy estrictas y muchas exigencias. Si está dentro de un paisaje natural, quiere decir que quiere vivir con tranquilidad y armonía. Si está en una florería o lugar de exhibición, recuerden, tiene que ver mucho con el narcisismo. Las personas que se exhiben demasiado tienen que ver con el narcisismo, ¿ya? Recuerden el narcisismo primario y el narcisismo secundario. ¿Listo? ¿Las espinas vendrían a ser el manejo de sus mecanismos de defensa? Sí, sí, Fiorella, efectivamente. Tiene que ser así porque justamente vamos a saber de que de acuerdo a la cantidad de espinas que tenga, vamos a saber cómo esa persona se defiende. O sea, cómo se va a relacionar con su medio a través de sus mecanismos defensivos. ¿Listo? Si está en un campo de cultivo, quiere decir que tiene la necesidad de obtener aprobación social. Si está en un cementerio, ya pues definitivamente es depresión. ¿Ya? Si definitivamente es depresión. Si está en una iglesia, ya sea fuera o dentro de la iglesia, hay sentimientos de culpa. Y si está en un ambiente educativo, en un colegio, a las afueras de un colegio, dentro de un salón de colegio, estamos hablando de que es un sujeto que sí se ajusta a las normas. ¿Ya? Luego vamos a tener acá la despedida. ¿Listo? Esta es la despedida. Ahora, si no existe un entorno, claro, Valencia, si no existe un entorno, se pregunta. Pero ojo, también eso está dentro de la encuesta. ¿Ya? También eso está dentro de la encuesta. ¿Listo? Estimados participantes, dime, adelante Alexis. Sí, profesor, en el caso del religioso con el sentimiento de culpa, ¿qué pasa si es una persona religiosa? O sea, ahí ese indicador de alguna forma cambia. No, Si es una persona que va constantemente a la iglesia. Ya, a ver, lo que pasa es de que me doy cuenta, Alexis, de que tú buscas un tanto justificar la respuesta de tus evaluados. Y lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si yo soy, por ejemplo, ya, a ver, soy adventista, supongamos, ¿no? Soy adventista. Entonces, no necesariamente yo voy a dibujar las rosas en una iglesia porque soy adventista. ¿Te das cuenta? De repente yo la puedo dibujar, de repente por mi tendencia narcisista, yo lo puedo dibujar en una florería. O sea, si bien es cierto, dentro de lo que corresponde a la evaluación y a la obtención de datos de filiación del paciente, siempre hay que tener en consideración la religión también, las creencias religiosas también, es muy importante, ¿correcto? Pero no necesariamente por el hecho de poder dibujar, por hecho de ser de una creencia religiosa distinta a la católica, necesariamente tiene que estar en una iglesia. No es así, no necesariamente tiene que estar ahí. ¿Ya? Ok, muy gracias. bien, no te preocupes. Bueno, lo único que me queda decirle es gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Hemos llegado a 100 participantes y eso es lo que realmente me agrada mucho. Tatiana, adelante, por favor. Tatiana, te escuchamos, levantaste la mano. Profesor, disculpe, no, quería poner el emoji de los aplausos, pero se me fue la mano, disculpe. Ya. Pero de todas maneras, muchas gracias, estuvo muy interesante sobre el test, ¿no? Del Rosal, muchas gracias. No, las gracias a ustedes. Bueno, ahí está mi número telefónico. Soy el psicólogo Luis Guzmán Robles. Tengo el grado de magíster, ¿no? Está en YouTube, voy a colgar esta presentación del día de hoy. Voy a colgarlo al canal de psicofonía. Y también aprovecho en manifestarles que así como Juan ha hecho el test de Rosal, quien habla ha hecho el test
del síndrome de alienación parental. Es un test proyectivo del síndrome de alienación parental GUSAT, que la semana pasada lo he presentado en el primer Congreso Internacional de Criminología y Psicología Forense. Entonces, estoy en la preparación del libro, estoy terminando de hacer los resultados, porque son resultados preliminares, y lo daré a conocer pues más adelante a toda la comunidad científica, ¿ya? Muchísimas gracias con todos. Sí, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, en otro webinar gratuito, que lo haré más adelante, obviamente con la difusión que corresponde. Que tengan muy buenas noches y un saludo a todos mis amigos que no son de Perú. Gracias. Iris, ¿todavía sigues por ahí? ¿O ya te fuiste? Muchas gracias con todos. Que tengan muy buenas noches. Por acá estoy. Gracias. Gracias por la invitación. Feliz noche. Gracias, Iris. Que te vaya bien también. Buena suerte. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor.